Compañeros, muy buenas tardes. Les agradezco mucho permitirme comunicarme con ustedes por este medio, expresándoles una disculpa por no haberlo hecho el martes anterior. Fue por una situación de trabajo, pero ya retomamos nuestro programa para que no se atrasen. Miren, el tema que vamos a ver el día de hoy es el de los presupuestos procesales. Como los anteriores, este tema también tiene una gran importancia y particularmente, además de la importancia de este tema, resulta un poco confuso, principalmente porque algunos de los presupuestos procesales tienen situaciones que son muy parecidas y que pueden dar lugar a confusiones. Entonces vamos a ponerle mucha atención para que tratemos de esclarecer cualquier posibilidad de duda que llegasen a tener. Miren, primero quiero comentarles que los presupuestos procesales son requisitos que se tienen que cumplir para la constitución, desarrollo y conclusión eficaz de un juicio. Quiere decir que los tenemos que observar desde el principio, se tienen que mantener durante todo el desarrollo del juicio y aún en la ejecución tienen que subsistir esos presupuestos procesales. Ustedes saben que nuestra materia, que es la teoría general del proceso, identifica las instituciones o principios comunes en las distintas ramas de los diferentes procesos. Esto quiere decir que, además de lo que nosotros podamos ver acá, las ramas específicas de los distintos procesos pueden sacar o exigir, además de los que veamos acá, otros presupuestos procesales o a los mismos presupuestos procesales que se ven de manera general, aumentarles reglas específicas. Todo tiene como objeto que la relación jurídica que se establece en el proceso sea formalmente válida y resulte eficaz. Estos presupuestos procesales son, entre otros, la competencia, la personalidad, el interés jurídico, la capacidad, la legitimación, etcétera. Y tratándose de la competencia, es un presupuesto procesal con el que de alguna manera ustedes ya están familiarizados, porque platicamos nosotros algo de este tema cuando vimos la jurisdicción. Recuerden que la jurisdicción es una función de un órgano autónomo del Estado de impartir justicia. Quiere decir que todos los jueces tienen jurisdicción, pero obviamente nosotros no podemos acudir ante cualquier juez, solo ante el que sea competente. Y de esta manera la competencia se define como el límite de la jurisdicción. Quiere decir lo siguiente, que si la jurisdicción es una función y todos los jueces tienen esa función que es la llamada función jurisdiccional, no todos los jueces son competentes. La competencia, al ser un límite de la jurisdicción, es una facultad. Entonces nosotros revisamos siempre, cuando acudimos a un juez, que sea el juez competente. Ya sabemos que tiene jurisdicción, pero ahora vamos a ver que tenga competencia. Hay 4 criterios básicos para determinar la competencia de un juez. Estos criterios básicos son la materia, el territorio, la cuantía y el grado, más todos los criterios específicos de acuerdo a cada una de las ramas del proceso. Primero, miren, de acuerdo a la materia, pues difícilmente nos confundiríamos nosotros, porque siempre vamos a buscar a un juez de acuerdo a la materia que se trate el asunto que le vamos a proponer. Sería imposible que, habiendo un asunto penal, nosotros buscásemos a un juez laboral, o habiendo un asunto civil, nosotros buscásemos a un juez administrativo. O sea, no nos vamos a confundir por el nombre de la rama del derecho. Sin embargo, recordemos que hay algunos casos donde hay una jurisdicción auxiliar o, en su caso, concurrente, como por ejemplo, nuestros jueces civiles, además de conocer de los asuntos civiles, conocen de los asuntos mercantiles. En algunos distritos del interior del estado, los jueces civiles además conocen asuntos familiares y anteriormente, ¿verdad?,
los jueces que les llamábamos de primera instancia mixtos, pues conocían los asuntos civiles y conocían los asuntos penales, ya no se diga de los familiares y los mercantiles. Esos podrían ser algunos casos donde nosotros pudiésemos pensar o pudiese dar pauta a una confusión, pero en general la independencia de cada una de las ramas del derecho, que les comento, ya les he platicado en otras clases, pues no solamente es en el aspecto legislativo de que cada uno tiene su ordenamiento adjetivo y sustantivo, sino también académico. Nosotros tenemos distintas materias que corresponden a las distintas ramas del derecho y también jurisdiccional, o sea, hay jueces que están especializados en las distintas ramas, de manera que la competencia por razón de la materia realmente no representará ningún problema para ustedes porque siempre sabrán a qué autoridad acudir, cuál es la autoridad competente. Por razón del territorio, miren, los jueces son los únicos que tienen jurisdicción. ¿Qué significa esta jurisdicción? Que además de decir y declarar el derecho, tienen también la autoridad para hacerlo cumplir, pero solo lo pueden hacer en un territorio determinado. Y nosotros en el estado de Puebla tenemos 22 distritos judiciales. El distrito judicial de Puebla es el más importante. Si ustedes pues recuerdan, nosotros tenemos 217 municipios, quiere decir que esos 217 municipios están divididos en 22 distritos judiciales. Cuando nosotros vamos a llevar un asunto por razón del territorio, nosotros tenemos que acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, porque en esa Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado nos dice dos cosas importantes. El municipio donde está el asunto que vamos a ventilar, a qué distrito corresponde, y también nos dice cuál es la cabecera distrital. La cabecera distrital normalmente es el municipio más grande o más importante. Y en ese municipio más grande o más importante está ubicado el juzgado al que nosotros vamos a acudir. Es la cabecera judicial. Entonces hay algunos distritos que tienen 5 o 6 municipios, hay algunos que tienen más de 20. El de Puebla solo tiene uno, pero Puebla, la ciudad capital, es el distrito judicial más grande y más importante, que abarca más de la mitad de la población de todo el estado. Entonces, por razón del territorio tampoco vamos a tener nosotros problema. Digo, ya no se diga si el asunto se desarrolla en otro estado del interior, fuera de nuestro estado de Puebla, ¿verdad? Tampoco tendríamos problema. Tenemos que acudir a la propia ley orgánica de ese estado para saber cuál es el juez competente. De la cuantía, miren, ustedes ya leyeron en su ley orgánica del Poder Judicial del Estado que hay jueces de paz, que hay jueces municipales y los jueces de primera instancia. Fíjense, los jueces de paz aquí nosotros en la ciudad capital pues no tenemos, pero en el interior sí hay jueces de paz. Esos jueces de paz conocen de una cuantía cuyo monto no excede a los 100 días de salario mínimo. Si tomamos en cuenta que cada día de salario mínimo está arriba de 100 pesos, pues 100 días de salario quiere decir que no rebasarán los 10,000 pesos. Y los jueces municipales tienen una cuantía que va de los 100 días de salario a los 1,000 días de salario. Quiere decir que su tope elevado de los jueces municipales estará arriba de los 100,000 pesos. Acá en la ciudad no los hay. Normalmente todos los bienes y los asuntos que se ventilan, pues en la mayoría de los casos rebasan esa cuantía, pero en el interior del estado ustedes todavía podrán encontrar inmuebles cuyo valor catastral o el precio de la operación sea menor a 50,000 pesos. Quiere decir que hay un rango muy importante para que los jueces municipales puedan intervenir en muchos asuntos. Por razón del grado, eso es todavía más difícil de confundirnos, porque miren, nosotros tenemos, cuando se inicia un juicio con una demanda, un periodo comprendido del momento que se inicia con la demanda hasta que se dicta la sentencia. Este periodo se llama instancia. Cuando nosotros lo iniciamos es la primera instancia. Si nosotros estamos
inconformes con la sentencia dictada dentro de esa primera instancia, pues nosotros tenemos la posibilidad de impugnar esa resolución. Normalmente es en materia civil el recurso de apelación y ese recurso de apelación da lugar a la segunda instancia. Entonces, nosotros no podemos acudir a la segunda instancia si no hemos acudido antes a la primera instancia. Entonces, por razón del grado, pues tampoco nos vamos a confundir porque tenemos que respetar ese orden, es decir, primero acudir a la primera instancia y después a la segunda instancia. Entonces, estos son los criterios básicos. Si nosotros pues, hacemos una reflexión en cada uno de ellos, vamos a ver que tienen razones lógicas y que difícilmente nos podemos confundir. La materia, el territorio, la cuantía y el grado. Pero ya cuando nosotros revisamos las reglas específicas para escoger a un juez, pues vemos que estos criterios básicos son esos criterios básicos y que tenemos que saber las reglas en cada una de las materias que se trate. Vamos a poner unos ejemplos en materia civil. Miren, si nosotros vamos a llevar un juicio relativo a un bien inmueble, pues está muy fácil porque la ley nos dice, oye, pues es el lugar donde está el bien inmueble, entonces ya ubicamos el lugar, a qué distrito judicial corresponde y ya sabemos que ese es el juez competente. Si vamos nosotros a promover un asunto relativo a una obligación, pues es el domicilio del deudor, porque es a la persona que le vamos a cobrar, entonces tiene que ser competente el juez del lugar donde esta persona se encuentre, porque es más fácil a que probamos ante otro y estar yendo a buscarlo. Pero si se deriva de un acuerdo de voluntades, las personas que establecen ese acuerdo de voluntades pueden renunciar a la jurisdicción por razón del territorio y no obstante vamos a pensar que el acuerdo se lleve a cabo en el municipio de Tehuacán, ellos pueden pactar que si hay un asunto que requiera la intervención de las autoridades judiciales, pues lo pueden hacer en la ciudad de Puebla. La jurisdicción por razón del territorio es la única renunciable. ¿Por qué? Porque fíjense, acá pues sirve para hacerles este comentario y de ello deriva la importancia de la competencia. Fíjense ustedes que es un presupuesto procesal, pero si no se observa o no se cumple, todo lo actuado por juez incompetente es nulo, como si no se hubiese tramitado. Entonces, ¿por qué nos preocupa? Porque si nosotros nos limitásemos a las 4 reglas básicas, sería muy difícil confundirnos. Pero vamos a pensar que vamos a llevar una sucesión intestamentaria. Entonces, en esa sucesión intestamentaria, pues nosotros sabemos, vienen los clientes de nosotros y los clientes de nosotros nos dicen, oye, pues falleció mi papá y queremos que nos lleve usted la sucesión intestamentaria. Nosotros accedemos, presentamos nuestra denuncia, le pedimos a ver, y tiene comprobante domiciliario de dónde vivía. Sí, vive acá. ¿Dónde está su casa? Acá. ¿Y qué hacía? Pues era comerciante. Ah, qué bueno. ¿Y dónde está su negocio? Pues ahí en la central de abasto. Nosotros es competente por razón del territorio el juez de aquí de Puebla, ¿verdad? Es un asunto familiar, pues no tenemos inconveniente y lo promovemos. Pero no sabemos que ese señor, además de la familia que tiene aquí en Puebla, tiene otra familia, por ejemplo, en Tehuacán. Que en Tehuacán el señor también tenía un domicilio, también tenía un negocio, vamos a pensar que hasta de la misma naturaleza, un negocio de abarrotes. Y los dos negocios son más o menos iguales. Allá en Tehuacán, las personas de Tehuacán también denuncian la sucesión intestamentaria del señor. ¿Cuál será el juez competente? ¿Verdad? O sea, no podemos decir, solamente lo van a decidir los tribunales. O sea, nosotros tenemos que saber, nuestro código dice claramente, miren, donde tiene su último domicilio, pero tiene 2 domicilios, donde tiene el principal asiento de sus negocios, pues en los 2 lugares tenía negocios similares. Pero, ¿qué nos puede ayudar a dilucidar esta controversia? Nuestro código dice, o si no puede ser determinado por estos criterios, el lugar donde murió la persona, ¿verdad? Entonces, ahí no puede haber 2 lugares, que se murió también en Tehuacán y que se murió acá, ¿no? Se murió en un solo de esos lugares. ¿Por qué?
porque ese va a ser el lugar competente para conocer de esa sucesión. Entonces, nosotros tenemos que acudir a las reglas específicas. Vamos a pensar en materia penal, compañeros. Nosotros, si hay un delito que se comete aquí en Puebla, vamos a pensar allí en el centro histórico, y en el centro histórico detienen a la persona, nosotros no tenemos duda que el juez competente es el de acá. El agente del Ministerio Público, hoy fiscal, pues no va a tener duda de cuál es el juez competente. Pero lamentablemente, pues en muchos casos los delitos son de tracto sucesivo, o sea, se inician en un lugar, continúan en otro y continúan en otro más. Entonces, ¿cuál va a ser el juez competente? Bueno, en materia penal tienen sus propias reglas, pero puede ser cualquiera de los lugares en los que se cometió el delito. Entonces, vean que de inicio nos pudiese parecer muy sencillo la situación de determinar la competencia, pero en algunos casos hay cosas todavía más complejas. Entonces, quiere decir acá que desde el punto de vista de la teoría general es una situación muy sencilla porque son los 4 criterios, pero que en cada una de las ramas del derecho hay criterios específicos y ustedes como abogados siempre van a estar buscando estos criterios específicos. ¿Por qué los van a buscar? Porque si son la parte actora van a presentar su demanda con el juez competente, pero si son la parte demandada, ustedes van a buscar algún argumento que determine que ese juez que los está emplazando al juicio que promovió el actor no es el competente. Bueno, ¿cuál es el otro presupuesto procesal? El del interés jurídico. Miren, en el interés jurídico vamos nosotros a relacionarlo con una palabra clave. Esta palabra clave espero que no la olviden, pero va a ser lo que nos recuerde siempre qué significa el interés jurídico. Miren, el interés jurídico se va a asociar con una palabra clave que es la necesidad. El interés jurídico es el estado de necesidad en el que se halla una persona, que es el actor, para acudir ante el juez, para que se le reconozca la existencia o inexistencia de una relación jurídica o de un derecho, o se obligue al demandado a cumplir con un derecho que el demandado ha desconocido o violado hacia el actor. Entonces, el interés jurídico en el actor es el estado de necesidad en que se halla el actor para acudir ante el juzgador. El demandado, ¿qué es para él el interés jurídico? El interés jurídico es también un estado de necesidad. En primer término, fíjense bien, para que el juez lo absuelva de lo que le están reclamando. O sea, el demandado va a querer que el juez diga que no demostró su acción el actor y que no resulta condenado el demandado. Pero también el demandado puede tener un interés jurídico para allanarse. Allanarse significa aceptar que son ciertos todos los hechos de la demanda en su contra y que también pues, está dispuesto a cumplir con todas las prestaciones que le reclaman. El allanamiento es una situación excepcional. Quiere decir que el demandado no presenta pelea. Recuerden ustedes que es una forma de terminar el conflicto o de resolver el litigio. Algunos autores señalan que son formas anómalas de terminar el litigio. Más bien quieren decir raras, pero muy raras. O sea, difícilmente ve uno a una persona que quiera allanarse, ¿verdad? Que quiera llegar a esta situación. O también puede ser un interés jurídico, el estado de necesidad en que se halla el demandado para transigir. La transacción es un acuerdo donde las partes durante el juicio se hacen recíprocas concesiones y dan por terminado el litigio. Entonces, fíjense bien, el interés jurídico es la necesidad, el estado de necesidad. Ahora, los abogados que participamos en un proceso jurisdiccional, en un litigio, no estamos en ese interés o estado de necesidad. El interés de nosotros es un interés profesional. Fíjense que hay una característica que dentro del juicio también puede darnos una explicación de lo que es el interés jurídico. Fíjense, es una afectación principal. Lo vamos a entender al diferenciarlo del interés profesional, porque los abogados tenemos un interés profesional. Si ganamos, a lo mejor podemos
aspirar, si así lo acordamos con nuestro cliente, a un pago proporcional sobre la suerte principal, que hoy ya es muy difícil, ya la mayoría de los clientes quieren una tasa fija de honorarios y ya no se dejan tanto que una parte de los, de los intereses patrimoniales controvertidos. Pero fíjense bien, si ganamos, qué bueno, nos van a pagar como abogados. Pero ¿quién se va a llevar la casa? ¿Quién se va a llevar la suerte principal? Los intereses moratorios, todo lo demás se lo va a llevar el actor. ¿Por qué? Porque el interés jurídico tiene que ver con esa afectación principal, pero si por el contrario perdemos nosotros, puede ser que el abogado, no obstante que pierda, de todos modos cobre sus honorarios. Además, tendría derecho. Ustedes saben, podemos verlo nosotros a lo mejor o ética o moralmente mal, pero un médico cuando desarrolla una operación, independientemente del resultado de la operación o la intervención quirúrgica, el abogado, el médico cobra. Bueno, pues si son ustedes el abogado que perdió, probablemente les paguen de todos modos, si no es que ya les pagaron. Pero ¿a quién le van a quitar su casa? ¿A quién lo van a desalojar? ¿Quién va a tener que restituir un bien? Pues su cliente, o sea, tiene una afectación principal. Entonces, acuérdense, cuando tratemos de explicar qué es el interés jurídico, es un estado de necesidad, pero recuerden ustedes que también este estado de necesidad se ve reflejado en una afectación principal en el resultado del juicio. Ahora miren, la personalidad. La personalidad es la facultad para intervenir en un juicio, y esta facultad que se tiene, pues puede permitir que una persona actúe directamente o a través de sus representantes. Miren, en esta parte también tenemos que explicar muy bien la personalidad y lo que es el patrocinio de nosotros los abogados, para que no nos confundamos. Miren, primero, todas las personas pueden acudir directamente, pero si no lo hacen, si la persona tiene ya su capacidad de ejercicio, que ahorita vamos a ver también eso, la persona puede autorizar a otro a que a su nombre y representación acuda en ese juicio. Esta se llama la representación voluntaria. Entonces, cuando nosotros ya tenemos capacidad, pero no queremos intervenir, va otra persona a nuestro nombre y nos representa. Aquí en materia judicial, pues la representación se ejerce a través de lo que se llama un contrato de mandato, lo que le dicen el poder, ¿verdad? Porque el mandato es el contrato, pero el poder es la facultad para actuar a nombre de otro. Entonces, en el mandato se establece qué facultades tiene la persona y ya no tendríamos que estar acudiendo al juzgado si tenemos esa representación voluntaria. El mandato puede ser revocable y ya, cuando queramos que ya no nos representen, lo revocamos y nombramos a otra persona que nos represente. Ahora, hay una representación legítima. Esta representación legítima, pues básicamente la tienen las personas que son incapaces. La incapacidad así genérica, pues es la incapacidad de ejercicio que solo tienen las personas capacidad de goce, son los que todavía no adquieren la mayoría de edad, y cuando están privados de sus facultades, pues excepcionalmente, a pesar de que cumplan la mayoría de edad, tienen que seguir siendo representados. ¿Quiénes son los representantes cuando una persona solo tiene capacidad de goce? Pues son los padres, si están en ejercicio de la patria potestad. Si no la hay, pues probablemente tengan un tutor legítimo, o para un asunto específico se llama tutor dativo. Entonces, esa es la representación que se tiene. De las personas morales tienen un representante legal, el agente del Ministerio Público es nuestro representante social, quiere decir que si hay una persona que fallezca y hay bienes a nombre de esa persona y no hay quien la denuncie, quien denuncie la sucesión, el Ministerio Público, que es el representante social o el fiscal, pues va a denunciar esa sucesión. ¿Por qué se llama legítima? Porque ya está en la ley, ya dice quién representa a quién, pero la representación legal por excelencia pues es la de la patria potestad, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, tenemos nosotros también una representación que es un poquito rara en materia procesal, aunque está
establecida, se llama representación oficiosa. Fíjense que esta representación oficiosa quiere decir que una persona puede actuar a nombre de otro, normalmente es el demandado, sin que el demandado lo haya instruido para eso. ¿Como en qué casos? Miren, vamos a pensar que hay unos comerciantes que son vecinos en la central de abastos. Uno de los comerciantes le dice, oye, fíjate que me voy a ir, voy de vacaciones. En el tiempo que se va de vacaciones le llega una demanda. O sea, que se hayan ido de vacaciones no los exonera a que no corren los términos. Entonces el vecino sabe que la demanda tiene términos, pero es su conocido, a lo mejor hasta tienen algunos tratos comerciales. Entonces, sin que le haya autorizado, él contesta a su nombre la demanda como representante oficioso. La ley le marca que tiene que dar una fianza. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué puede pasar si regresa el comerciante y sabe que fue demandado y que su vecino contestó la demanda? Pues lo normal es que le vaya a dar las gracias. Oiga, usted, muchas gracias, la verdad, cuánto le debo, qué ha usted gastado, y si alguna vez usted sale, cuente que yo haré exactamente lo mismo, que sería lo normal y lo correcto. Pero ¿qué puede pasar también? Algo totalmente distinto, que en lugar de que acepte lo que hizo su mandatario oficioso, diga, ¿por qué contestas la demanda? Hasta pena me da porque realmente yo le debo a esa persona y lo que hubiese yo querido es pagarle y no estársela haciendo más cansada. Bueno, como esa contestación ya originó consecuencias legales, entonces esa fianza que da la persona, el mandatario oficioso, es para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse si el mandante no está de acuerdo con su gestión oficiosa. Pero pues lo normal es que sí esté de acuerdo, pero es una situación así, se puede decir, extraordinaria. Ahora, ¿dónde lo vemos nosotros mucho? En el caso mío, pues constantemente lo estoy viendo. Fíjense que la situación de la migración, que ustedes saben aquí en Puebla, es nuestra segunda fuente de ingresos, ¿verdad? La primera, la más fuerte, es la Volkswagen, y después están las remesas de los migrantes. Pues fíjense ustedes que muchas de esas remesas de los migrantes las envían para que a su nombre y representación sus familiares les compren un bien. Allá en el extranjero y particularmente en Estados Unidos, ¿verdad? Realmente no debiera representar un problema legal que ellos pudiesen obtener un poder para enviárselo a una persona acá en Puebla y los pueda representar. Pero desgraciadamente la situación migratoria los hace que estén temerosos, que no quieran acudir a las oficinas consulares. Las oficinas consulares hacen funciones notariales, entonces si alguna vez ustedes están por allá o alguien les pregunta, el cónsul hace las funciones de notario o el embajador también. Entonces, pues, es muy fácil que les expidan. La verdad son también muy expeditos allá para su trabajo. No representaría problema, pero nuestros connacionales que están allá en Estados Unidos, pues están en una situación muy difícil. No se diga ahorita por la pandemia, la situación de las políticas migratorias los han hecho estar prácticamente escondidos, pero si ustedes han checado las noticias, las remesas en lugar de disminuir han aumentado. Entonces los migrantes envían y le piden a veces a su mamá, a su papá, eso sí se comunican por teléfono, que es algo fácil. Oye, pues del dinero que ya te voy enviando, compra una casa para mí o compra un terreno. Entonces, ellos no tienen un documento que los faculte, tampoco, aunque son sus papás, ya no ejercen la patria potestad porque su hijo es mayor de edad. Entonces van y ahí sí se acepta fácilmente la gestión oficiosa. Ellos dicen que compran a nombre de su hijo o de su yerno o de que sea, o de su amigo o conocido, con recursos propios de él, y que ese terreno o casa o lo que adquieran no es para el gestor, es para la persona. Y se admite esta gestión oficiosa. ¿Y qué es lo único que tiene que haber? Que cuando llegue la persona reconozca como válidos estos actos. Y eso es verdaderamente común, porque los migrantes pues envían sus remesas no solamente para la subsistencia de sus familias, sino con la idea de irse haciendo de un patrimonio inmueble propio. Entonces, esta es la gestión oficiosa, ¿verdad? La que existe en el proceso, que les digo que es muy difícil, pero la que existe
sustantivamente, que normalmente es ante los notarios, esa es muy común. Ahora, la última forma de representación se llama forzosa. Esta representación forzosa se genera cuando respecto del actor o respecto del demandado hay varias personas y ellos no se ponen de acuerdo en designar un representante común. Aunque ejercitan la misma acción o aunque ejercitan la misma excepción, pero no designan un representante común. A veces porque cada uno de ellos quiere serlo, a veces porque se ponen en disputa grupos, que eso se llama litis pendencia, y se puede dar respecto del actor, que se llama litis consorcio, o respecto del demandado se llama litis contestatio. Pero son varios, pero no se ponen de acuerdo. O sea, de hecho, hasta puede haber ciertos problemas entre ellos. Entonces el juez, imagínense ustedes lo que sería un juicio donde hay 10 de la parte actora o 10 de la parte demandada, no lo van a creer, pero yo vi ya finalmente no llegó porque hoy siguen peleando, pero un juicio sucesorio donde los herederos de una misma persona, 28, me vieron porque hubo un momento de ellos donde estuvieron de acuerdo, que fue fugaz porque me vieron un fin de semana y para la semana siguiente ya estaban en contra, entonces han seguido peleando, por eso hasta la fecha no podemos concretar ese asunto, pero imagínense ustedes nada más estarle notificando a 28 personas. Entonces acá el juez los previene. Mira, son varios, designen un representante común. Si no lo designan, entonces el juez nombra un representante forzoso. Esa es la representación forzosa. Entonces, todo esto se refiere a la personalidad. La personalidad es la facultad. Podemos acudir directamente, pero si no acudimos directamente, lo podemos hacer por conducto de nuestros representantes. Ahora, fíjense bien, aquí hay algo súper importante. Si nosotros acudimos directamente, no tenemos que acreditar nuestra personalidad, pero si acudimos a nombre de otro, sí tenemos que acreditar nuestra personalidad. Si la representación es voluntaria, tenemos que llevar nuestro poder. Si la representación es legítima, porque somos los papás, tenemos que llevar la copia certificada de nuestra acta de nacimiento. ¿Sale? Entonces, acá, si nosotros ejercemos nuestros derechos directamente, no tenemos que probar que somos la persona. O sea, no crean ustedes que al presentar una demanda, además tenemos que acompañar nuestra credencial de elector, ¿no? Estamos ejercitando un derecho directamente. Pero si acudimos a nombre de otro, sí tenemos que acreditar el documento donde conste que podemos ejercer esa facultad. Ahora miren, muy parecido a la personalidad es la capacidad. Acuérdense,